Bueno, bien. Me gustaría que hoy lo hagamos un poquito más interactivo que el otro día, porque la idea es principalmente hacer un práctico, ¿sí? O sea, ver un poco el ejercicio que quedó planteado y avanzar lo más que podamos, ¿está? Este, idealmente, no sé, terminaremos una parte eh, del análisis y ustedes seguirán avanzando sobre la otra. ¿Alguien pudo hacer algo? Si quieren prender las cámaras, así nos vemos, este, para hacer preguntas o lo que quieran, siéntanse cómodos. Este, creo que es más, vamos a tener mejor comunicación si los puedo ver y, y por lo menos trabajamos sobre el tema. Acuérdense que va a ser una clase más corta. Me parece que nos tenemos que adaptar un poco a este nuevo sistema. Una clase online de 3 horas me parece que es muy larga, de 2 también. Así que vamos a agregar esas clases de 1 hora y tratar de hacerlo un poco más interactivo. Y bueno, y vamos a tener que adaptar algunos contenidos a esta modalidad, que no, bueno, el curso todavía no está pensado para esta modalidad, pero bueno. No sé, ¿alguien pudo avanzar sobre la planilla Excel? Yo por lo menos algo hice, pero mucho no hice porque pensaba que iba a ser el viernes, entonces lo hice medio al último momento. Seguro. Pero tengo dudas sí, respecto a la suma de cuadrados para sujeto, todo eso. Bien, Me perfecto. gustaría verlo. Sí, sí, bien, vamos arriba, vamos a ir trabajando sobre eso. Entonces vamos a repasar un poquito el tema del análisis de datos que hay que hacer. Para así hacemos preguntas, lo hacemos un poco más dinámico y después pasamos al ejercicio y les muestro cómo trabajaría un poco con el Excel que les pasé. ¿Está bien? Una pregunta, ¿todos tienen acceso a Excel? ¿Todos pudieron trabajar, ¿sí? En Excel? ¿Alguien no pudo trabajar en Excel? Sí, yo trabajé en Excel. Bien. Tenemos Gabriela, Sabrina y Mateo. Están silenciados. Tienen el micrófono silenciado. Por las dudas. Yo pude con el Excel, sí. Bien, está. Porque una de las dudas que tenía era que a veces no hay acceso a Excel y las funciones para OpenOffice o para Google Sheets pueden ser diferentes. Entonces, bien, me quedo tranquilo con eso. Entonces, a ver, acuérdense que en el análisis de bioequivalencia promedio, entonces, lo que vamos a comparar son las medias de los productos. ¿Sí? O sea, para cualquier parámetro que tomemos, para analizar, lo que vamos a comparar es si las medias, por ejemplo, concentración máxima, vamos a comparar si la concentración máxima media producida por el test es similar a la concentración media producida por la referencia. Y cuando hablamos de similitud nos referimos a una especificación, a una diferencia máxima de 20% que estamos permitiendo para esa diferencia. ¿Sí? No hablamos de diferencias significativas, porque las diferencias pueden ser significativas, pero si son menores al 20%, entonces podrían ser bioequivalentes. Un producto va a ser bioequivalente cuando cumpla con esta especificación para concentración máxima para área bajo la curva. ¿Sí? Nosotros trabajamos, les mencioné área bajo la curva en términos generales, ¿sí? Porque ahora ahora vamos a hacer algunas aclaraciones respecto a eso, pero áreas bajo la curva puede haber varias, ¿ah? Y eso lo vamos a trabajar un poquito ahora sobre los datos, ¿sí? En el decreto uruguayo también se habla de comparar tiempos máximos, de que los tiempos máximos sean a la misma, no sean significativamente diferentes, ahí sí. Y ahí se hace un test, que es un test no paramétrico, porque no podemos asumir ninguna distribución para esos tiempos, porque es una variable que está fijada por el diseño del experimento, o sea, un tiempo máximo no puede ser de media hora si yo nunca muestré, si yo no tomé una muestra a ese tiempo, ¿entiendes?
Entonces ya está fijado por el diseño. Entonces, como está fijado, no tiene distribución normal, claramente. Por lo tanto, se utiliza un test no paramétrico. Se llama test de Wilcoxon. ¿Sí? Lo vamos a ver también. Hay otras reglamentaciones como FDA, de la FDA y la EMA, el tiempo máximo lo han dejado un poquito de lado. ¿Sí? Ya no se exige tanto. Pero siempre se evalúa puntualmente un poco para evaluar la velocidad. Muchas veces se entiende que si la concentración máxima está dentro de la especificación, a veces, bueno, ya con eso se conforman, pero para muchos productos, si difiere el tiempo máximo puede ser importante. O sea que nosotros lo seguimos estudiando. Entonces, comparamos las medias en bioequivalencia promedio haciendo este intervalo de confianza. ¿Sí? Este es un intervalo de confianza al 90% para el cociente de medias geométricas test sobre referencia. ¿Sí? Ya sea para concentración máxima o para área bajo la curva. ¿Ok? Como hablamos de otra vez, hacer un intervalo de confianza al 90% para el cociente de medias, ¿sí? Que sería este intervalo que ven acá, y evaluar a ver si ese intervalo queda comprendido dentro de la especificación 0,8, 1,25, es lo mismo que hacer dos contrastes de hipótesis, ¿sí? Uno para ver si el límite inferior, o sea, para evaluar si el cociente de test referencia está por debajo de 0,8, y otro test para evaluar si el cociente de test sobre referencia está por encima de 1,25. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos todos? Bien. Voy a ordenar un poco esto. Perfecto. Entonces, este intervalo de confianza está comprendido por como todo intervalo de confianza, tenemos un estimador puntual, ¿sí? Que sería el centro del intervalo, que está dado por el cociente de medias geométricas, y el más menos, ¿sí? Que está dado por un valor crítico, un valor de t-student, ¿sí? Que ahí es donde entra el error de tipo alfa, el error de tipo 1, el error alfa de tipo 1, que era el riesgo del consumidor. Es el riesgo de concluir bioequivalencia cuando realmente los productos no son bioequivalentes. ¿Sí? Ese es el riesgo del consumidor. ¿Ah? Porque va a ser el riesgo de la sociedad si nosotros aprobamos un producto como bioequivalente y en realidad cuando llega a la población tiene diferencias con el original en más de un 20%. Entonces, el alfa, al ser riesgo del consumidor, está fijado por la autoridad sanitaria. ¿Sí? Y está fijado en un 10%. ¿Sí? Por eso este T tiene un 0,1 abajo. ¿Ah? Es el T de student con un alfa de 0,1, 10%. ¿Sí? Y los grados de libertad, n-2. Sí, Mariela. Mariela, ¿ibas a hacer una consulta? No. Acabo por entrar, gracias. Buen día. Perfecto. Bueno, bienvenido. No podía entrar. Perfecto. Bien. Entonces, este test student ustedes lo podrían sacar de una tabla. ¿Sí? En Excel se puede también obtener fácilmente. Luego, dentro de la amplitud del intervalo tenemos la varianza residual, que es la que obtenemos con el análisis de la varianza, que ahora vamos a ir por ahí, y el tamaño de muestra. ¿Sí? El tamaño de muestra lo que hace es reducir el intervalo. ¿Sí? O sea, a mayor muestra, o sea, cuanto más grande es mi muestra, más pequeño va a ser el intervalo de confianza. Por esto, obviamente, siempre sería mucho más seguro para alguien que va a conducir un ensayo de bioequivalencia, enrolar la mayor cantidad de voluntarios posible. ¿Sí? Porque de alguna manera me quedo más tranquilo que el intervalo no va a ser muy amplio. ¿Sí? Pero eso tiene una contraposición ética
y económica, ¿sí? Porque un ensayo con más cantidad de voluntarios, primero tiene que estar justificado de por qué tantos voluntarios, y segundo, es más costoso, ¿sí? También lo voy a tener que justificar por ahí. ¿Ok? Pero bueno, imagínense que si hiciéramos este ensayo con toda la población, todo mi universo, yo no estaría construyendo un intervalo de confianza, lo que tendría sería un estimador puntual, porque esta amplitud sería muy chica, tan estrecha como que este intervalo se haría una línea en el punto donde está el cociente de media geométrica. ¿Sí? O sea, el intervalo de confianza lo que dice es en dónde puede llegar a estar el cociente de test referencia, ¿sí? En la población. ¿Ok? Bien, entonces, acuérdense que el estimador puntual lo hacemos con cociente de medias geométricas, ¿sí? Que es la raíz enésima de la productoria de todos los componentes, o sea, todas las áreas bajo la curva. O también se puede llegar al logaritmo de la media geométrica haciendo el promedio de logaritmos. Porque básicamente es lo mismo. Ahora lo vamos a ver un poco mejor. Bien. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Ok. Entonces, vamos a la ANOVA. ¿Ah? El ANOVA es un modelo, ¿sí? Que lo que hace es desglosar fuentes de variabilidad. O sea, es un modelo por el cual yo analizo la distribución de un parámetro, de una variable, en una población. Entonces, ¿qué variable yo analizo? Lo que serían los endpoints del estudio de bioequivalencia, que serían los parámetros concentración máxima, área bajo la curva. ¿Sí? Son los parámetros para los cuales yo puedo asumir distribución normal. ¿Sí? Si ustedes quieren estudiar otro parámetro con ANOVA, también se puede, siempre que se cumpla el supuesto de una distribución normal en ese parámetro. Entonces vamos, por ejemplo, con concentración máxima. El análisis de varianza, bueno, lo que hace es decir, bueno, la concentración máxima en la población se distribuye de una determinada manera, con una media, que es mu, esa sería la media para la concentración máxima del principio activo, no de una formulación específica, del principio activo en una población. ¿Ok? Tras haber dado, por supuesto, una determinada dosis, porque obviamente la dosis va a ser una variable que va a afectar la concentración máxima. Pero en este caso, administramos la misma dosis para todos los sujetos. Entonces, ese mu es la media de concentración máxima en toda la población. ¿Y cómo se puede apartar un valor puntual que yo mida de concentración máxima en un sujeto, de esa media poblacional? Entonces, ¿cómo se puede apartar? Yo ya puedo reconocer algunas fuentes de variabilidad que van a tener un impacto y van a hacer que el valor que yo observe de concentración máxima en un sujeto se aparte de la concentración máxima media de la población. Uno de las fuentes de variabilidad son sujetos. Por ejemplo, es las características del propio sujeto. Por ejemplo, si ese sujeto tiene menos peso corporal, yo espero que la concentración máxima sea mayor si le doy la misma dosis que a un sujeto que pesa más. O sea, si un sujeto tiene mayor tamaño corporal, espero que la concentración máxima sea menor. ¿Sí? Por un tema simple del volumen de distribución. ¿Sí? El volumen de distribución es mayor cuanto mayor es el peso y tiene un impacto inversamente proporcional sobre la concentración máxima. Después va a haber otras variables también, de cómo se absorbe el principio activo en cada sujeto, etc. ¿Sí? Un poco las cosas que vimos en la primera clase. Entonces, el sujeto va a aportar variabilidad y va a hacer que el valor se separe. Los periodos también pueden afectar, porque cómo se realizó el protocolo en el primer periodo, cómo se realizó en el segundo, pueden ser diferentes. Imagínense que quizás las muestras fueron tomadas a distintos tiempos reales, o sea, hubo un cierto desfasaje. Hay temas de protocolo, de protocolo experimental, que pueden hacer que los resultados de un periodo sean diferentes a los resultados de otro periodo. Aún si el sujeto tomara la misma formulación. ¿Sí? O sea, olvídense de otras variables.
Si yo me tomo la misma formulación hoy y la misma formulación la semana que viene y mido qué concentración máxima provocan en mi organismo, probablemente tenga un valor diferente. ¿Ok? Cambié yo, ¿sí? Ahí también hay variabilidad intraindividual, pero también cambió el protocolo, quizás por los tiempos a los cuales me sacaron sangre, etc. Luego tenemos la formulación, ¿sí? Ahora sí, agregamos la variable de formulación, que puede hacer que difieran, por supuesto, las concentraciones máximas. Entonces, estas son las tres fuentes que yo puedo reconocer, ¿sí? En la variabilidad que tiene la concentración máxima en la muestra que yo estoy observando. El resto de la variabilidad, porque estas tres fuentes no explican el 100% de la variabilidad. Hay un resto de variabilidad que proviene de otras fuentes que yo no estoy reflejando allí porque no las puedo distinguir concretamente. No tengo, el diseño del ensayo no está realizado para distinguir más fuentes de variabilidad que estas tres. Entonces todo el resto de la fuente de variabilidad las junto en un error, ¿sí? Y ese error se llama error residual. La varianza de ese error residual, porque este error residual se distribuye normalmente con media cero y varianza S cuadrado. Esa varianza residual va a ser la varianza que yo voy a tomar para construir el intervalo de confianza para el cociente de test de referencia. ¿Está bien? Bueno, eso es un repaso de lo que vimos la otra vez. Entonces, el ANOVA, este modelo, ¿sí? Para desglosar, cómo desgloso las distintas fuentes de variabilidad, realizo esta tabla, ¿no? Que ahora la vamos a ver, vamos a hacerla un poco en Excel. ¿Sí? La idea de esto es la variabilidad de cada fuente, o sea, la varianza, perdón, de cada fuente de variabilidad se estima con la suma de cuadrados, ¿sí? De los residuos para dicha fuente de variabilidad y los grados de libertad. Así puedo tener una media cuadrática que es una estimación de la varianza. ¿Ah? Es suma de cuadrados sobre grados de libertad. Si buscan la fórmula de la varianza, básicamente es una suma de cuadrados, ¿sí? Sobre 1 grado de libertad. O sea, ¿cuánto me aparto de la media? ¿Sí? Y está corregido por los grados de libertad. Entonces ahí ahí vamos a tener la varianza total, después la varianza por sujetos, por periodos, por formulación. Al tener la de estas tres fuentes de variabilidad, sujeto, periodo, formulación, las puedo restar a la suma de cuadrados total para tener la suma de cuadrados residual. Allí tengo toda la suma de cuadrados. Con los grados de libertad puedo tener todas las varianzas, o sea, todas las medias cuadráticas. Allí ya habré llegado al primer objetivo de la ANOVA, que es obtener la varianza residual para construir el intervalo. El segundo objetivo de la ANOVA es ver cómo impactaron esta fuente de variabilidad sobre el diseño del ensayo, ¿no? Y ahí es donde hago una comparación de varianzas que vamos a ver también ahora, más adelante. ¿Tá? Vamos a hacer eso entonces. Entonces yo les pasé en este ejercicio. A ver si voy a minimizar esto. A ver, hasta ahí alguna duda de fórmulas o de general de conceptos. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Bien. Entonces vamos al Excel. Vamos directamente a trabajar con estas. Voy a minimizar esto. Vamos directamente a trabajar en la planilla, ¿sí? Entonces yo lo que hice acá, en la planilla que les pasé, ejercicio 3, es, después de tomar, a ver,
Si nos da el tiempo ahora sobre esta hoja, las hojas 2 y 3, que tienen los datos del test y de la referencia, básicamente estas hojas, la idea es que ustedes de aquí saquen los parámetros para después trabajar en el ANOVA. Ahora yo en el ANOVA, en esta hoja ya les di los parámetros. Pero estaría bueno que ustedes intenten sacarlos de acá. Por ejemplo, bien fácil. Si yo tengo ordenados los datos de esta manera, por ejemplo, acá tengo los datos de la referencia, ¿sí? Aquí, acá abajo puedo decir la concentración máxima. ¿Cómo la saco? Puedo hacer una función que es el máximo de esta columna, de este vector de datos, digamos. ¿Sí? Entonces puse igual max, que es una función de Excel, que me devuelve el valor máximo que exista dentro de un conjunto que yo le especifico, que es este conjunto de celdas. ¿Sí? ¿Vieron cómo puse la función? Puse igual, se puede poner más también, y después empecé a escribir el nombre de la función. ¿Sí? Max. Y allí, enter. Entonces, ahí tengo la concentración máxima para el sujeto 1 con los datos de referencia. Así se llega a la concentración máxima. ¿Sí? No tiene ningún otro misterio porque es un punto, es el punto, es la observación mayor dentro de las que yo realice. ¿Cómo puedo obtener la concentración máxima para el resto? Simplemente si copian y pegan esta fórmula en el resto de las celdas, o si arrastran tomando el vértice inferior derecho, pueden arrastrar esa fórmula por las distintas celdas que hay allí. Entonces la fórmula se va a aplicar a cada conjunto que queda por encima. ¿Sí? Como yo arrastré esto, copié la fórmula, ¿sí? Lo que está copiando no es un número, sino la fórmula. ¿Sí? Entonces, me está hallando el máximo para el conjunto de celdas, y ese conjunto de celdas se va moviendo también, así como yo muevo la fórmula. ¿Sí? De ahí tengo las concentraciones máximas para la referencia. Después lo que tengo que hacer... Perdona, Manuel. Sí. Perdona, Manuel. Sí. Ese Cmax es Sí. el que yo he observado, ¿no? Sí. ¿Pero es el real? No. Es el real. Es la concentración máxima observada en cada voluntario. Entonces yo asumo que, por ejemplo, en el voluntario 1, el Cmax está en el T3. Sí. Sí. El tiempo máximo es 3. No puede ser 2,9 o 3,1. Es 3. Es 3. O sea, es 3 porque tu hora de muestreo fue 3. Correcto. Creo bien, que bien. se refiere a que no estamos estimando un modelo No, claro. farmacocinético, sino que es la concentración máxima observada. Exacto. Nada Correcto. más. Sin Exacto. Bien, estimar. bien. Esa es una de las cosas que están muy buenas de ver en estos análisis de bioequivalencia, y es que no tiene que haber o sea, estamos tratando de minimizar lo más que podamos la subjetividad en el análisis. Entonces, la concentración máxima es la máxima de las que se observa. Bien. Y no hay otra posibilidad en ese caso. ¿Sí? Por eso los distintos analistas van a llegar a la misma concentración máxima. ¿Sí? Bien, bien, gracias. Y otra cosa que es muy importante respecto a tu pregunta también, es que yo voy a poder observar la concentración máxima, voy a poder estar más cerca de la concentración máxima siempre que me acerque en el diseño experimental. ¿Sí? Si yo muestré, en este caso, cada 1 hora, obviamente no voy a poder encontrar una concentración máxima si la concentración máxima ocurre a la 1:30. Entonces voy a estarme apartando, o sea, voy a estar limitado en mis posibilidades de observar la concentración máxima. ¿Ok? Entonces, acá lo que tengo que hacer cuando defino el tiempo de muestreo es pensar en cómo se puede absorber el principio activo que voy a trabajar. Si se absorbe muy rápido, sube rápido el perfil y baja, entonces me va a convenir muestrear cada menos tiempo, o sea, con un intervalo menor, media hora, o capaz que 15 minutos, ¿sí?
Pero si yo sé que el principio activo se absorbe un poco más lento y la curva no es muy empinada, y el máximo lo puedo encontrar más fácilmente, o puedo estar más cerca del máximo muestreando cada una hora, bueno, es mejor. Acuérdense además que estamos trabajando con voluntarios sanos, entonces cuando yo defino un protocolo experimental, en principio es muy fácil decir voy a utilizar 15 minutos, un intervalo de 15 minutos las primeras 3 horas, pero después en eso entra toda una dinámica de enfermeros, de sacar sangre, entonces todo eso puede añadir error y además someter a los pacientes, a los voluntarios sanos a un estrés mayor. ¿Sí? Luego que tengo las concentraciones máximas para cada uno de los sujetos, no ahora después vamos a avanzar un poco con el ANOVA y después volvemos para hablar sobre áreas bajo la curva. Después que tengo las concentraciones máximas, las tengo que transformar logarítmicamente. ¿Por qué? Porque este conjunto de concentraciones máximas que yo tengo en esta fila, sumadas a las concentraciones máximas del test, por supuesto, va a ser el conjunto sobre el cual yo voy a aplicar el ANOVA. Va a ser el conjunto de datos sobre el cual voy a aplicar el ANOVA. Acuérdense que uno de los supuestos del ANOVA es que estamos aplicando el análisis sobre un parámetro que se distribuye normalmente. Entonces yo, para validar ese supuesto, podría hacer un test de normalidad sobre este conjunto de datos. La realidad es que son pocos datos para hacer ese test. Muchas veces ese test, o sea, para tener más validez, necesita un n mayor. Entonces lo que se plantea es que si yo hago la transformación logarítmica, la probabilidad de cumplir con la distribución normal es mayor. Y por lo tanto no lo tengo que demostrar ante la autoridad sanitaria. Entonces se trabaja directamente con el logaritmo de las concentraciones. Entonces acá, lo que voy a hacer va a ser otra fila donde puse el logaritmo de concentración máxima y simplemente voy a poner igual, o sea, voy a agregar una fórmula, ln, ¿sí? Ese es el nombre, y después agrego un paréntesis, es el nombre del logaritmo natural, de la función logaritmo natural, y selecciono la celda que quiero evaluar. ¿Sí? Enter, y ahí tiene el logaritmo. Y después lo mismo, arrastro, y ahí ya tengo todos los logaritmos de las concentraciones máximas. Lo bueno de tener una hoja para referencia y otra hoja para test, en este caso en Excel, es que yo puedo después, por ejemplo, copiar estas dos filas, irme al test, pegarlas aquí, ¿sí? Entonces, como yo estoy copiando y pegando fórmulas, las mismas fórmulas se van a aplicar a la otra hoja, por lo tanto, acá estoy teniendo las concentraciones máximas del test. ¿Sí? Entonces, en estos pocos pasos, yo ya tengo el conjunto de datos. Perdón, acá hubo un movimiento. Se ve que hay una fila que está mal, pero esto simplemente lo puedo juntar y lo puedo pasar para arriba. Entonces acá ustedes tienen ya el conjunto de concentraciones máximas para el test, para la referencia. Y sobre eso vamos a hacer el ANOVA. Entonces en la tercera hoja, ANOVA, aquí en logaritmo de Cmax, lo que hice fue pegar para cada sujeto, ¿sí? Primero para el test, ¿sí? Y después para la referencia. ¿Ah? Fíjense esto, fíjense que lo que estoy haciendo acá es cambiar el orden de la tabla. ¿Sí? Acá estoy cambiando el orden de la tabla. Estoy pasando a ojo con el, capaz que bajar el volumen o silenciar el micrófono ahí. Lo que estoy cambiando es cambiando el orden de la tabla para poder trabajar más cómodo ahora cuando haga el ANOVA. ¿Sí? Entonces, en esta tabla, acá están todos los logaritmos de Cmax. Si se fijan, acá está tratamiento. ¿Sí? Entonces, tratamiento 1 es la referencia. 8,07, por ejemplo. A ver, no me acuerdo si sí. Tratamiento 1 es la referencia. Y tratamiento 2 es el test. ¿Sí?
Y para completar esta tabla lo que agregué fue en qué periodo recibió este tratamiento, y eso lo agregué con la secuencia. Entonces, por ejemplo, el sujeto 1 fue asignado con una secuencia referencia test. O sea que la referencia, el tratamiento 1, la tomó en el primer periodo. Y el test, el tratamiento 2, si ven esta fila es sujeto 1, periodo 2, tratamiento 2. ¿Sí? O sea, periodo 2 recibió test y esta es la concentración máxima que tiene. ¿Sí? Y así armo esta tabla. Sujeto 2 recibió referencia también en el periodo 1. ¿Sí? Y esta es la concentración máxima. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien, vamos adelante entonces. Entonces allí ya tengo todo el conjunto de datos sobre el cual voy a aplicar el ANOVA. Entonces aquí vamos a trabajar en esta tabla que ya les dejé armada. ¿Sí? Entonces vamos primero la suma de cuadrados total. ¿Cómo puedo hallar? Les dejé una función acá en funciones útiles para hallar la suma de los cuadrados de residuos. ¿Sí? Capaz que no pudieron ver bien esta función, pero la idea era que ustedes vieran cómo estaba aplicada esta función. Pues la suma de cuadrados de residuos se halla con la función en Excel que se llama desvía2. No es muy intuitivo ese nombre, pero es así. ¿Qué quiere decir esa función? Que si yo aplico esa función sobre un conjunto de datos, lo que me va a dar es la suma de cuadrados de los residuos. ¿Respecto a qué? Respecto a la media. ¿Sí? Vamos a hacerlo de las dos maneras para que se entienda bien. Yo acá voy a poner en suma de cuadrados total para Cmax, voy a poner desvía2, ¿sí? Abro paréntesis y selecciono el conjunto de datos a evaluar. Cierro paréntesis, enter. ¿Sí? Esa es la suma de los cuadrados de los residuos para todos los valores de concentración máxima. ¿Cuántos valores de concentración máxima tengo? Acá tengo 14 sujetos, ¿sí? Por lo tanto tengo 28 valores de concentración máxima. Cada sujeto aporta 2 valores. Este 2,79 sería lo mismo que, por ejemplo, acá puedo tener la media, lo que se llama gran media, la obtengo haciendo un promedio, simplemente, un promedio de todos los datos que yo tenga aquí. ¿Sí? Hago el promedio y esa es la gran media, el promedio de los 28 valores de Cmax. ¿Sí? ¿Qué es la suma de los cuadrados total? Voy a abrir acá voy a abrir una celda, una columna para mostrar. Es el cálculo para cada valor, es la sumatoria de residuos. ¿Tá? Entonces vamos a calcular el residuo para el sujeto 1. El residuo aquí es, ¿cuánto se aparta este sujeto, ¿sí? Este valor 8,07, cuánto se aparta de la gran media? ¿Sí? Entonces hago la resta de este valor menos la gran media. ¿Sí? Hago la resta y esa resta la elevo al cuadrado. Para elevar al cuadrado tengo que usar este símbolo. Ese símbolo en el teclado español es medio difícil de encontrar. Yo lo que hago es cambiar a teclado en inglés. La otra opción que tienen para hacer la misma cuenta sería hacer potencia, por ejemplo, una función que se llama potencia. El número sería la resta, ¿sí? Por eso es un poco más engorroso, pero hacen la resta, ¿sí? Y después esa resta la elevan al cuadrado. ¿Sí? Es lo mismo. Son dos maneras de llegar a lo mismo. Yo voy a trabajar con este número con este signo que es más fácil. Ahora acá tengo el cuadrado del residuo para este valor. ¿Sí? Yo tengo que obtener el residuo al cuadrado para todos los valores. Entonces lo que podría hacer es arrastrar aquí. Fíjese que si arrastro un detalle en Excel que me gusta siempre, si yo arrastro la fórmula, ¿sí? Por ejemplo, acá estoy haciendo la resta de esta celda
menos esta. Pero al yo arrastrar, ahora estoy haciendo la resta de esta celda menos esta. Esta también bajó un escalón, ¿sí? Y yo no quiero que baje, ¿sí? Porque quiero que la fórmula se aplique restando siempre a la gran media. Entonces, ahí lo que se hace en Excel es fijar la celda, fijar la celda hay una celda que yo quiero que quede fija. No importa que yo me mueva en la celda, quiero que esa celda quede fija. Para que quede fija le pongo un signo de pesos después de la columna, antes de la columna y antes de la fila. Eso también se puede hacer apretando F4. Son detalles que me gusta nombrarlos. Entonces cuando yo hago así, pueden arrastrar, y ahora sí, cada valor se va a estar restando con la misma celda. Y después de que ya tienen todos los residuos al cuadrado, pueden hacer la suma de todo el conjunto de valores, 2,79. Eso es lo que nos está dando la función desviados, ¿sí? Es lo mismo. O sea que, un poco para que visualicen qué es lo que estamos haciendo. Estamos viendo cuánto se aparta cada valor de la gran media, estamos haciendo el cuadrado y los estamos sumando. O sea que la magnitud de esta suma de cuadrados me da una idea de la dispersión que yo tengo para los valores en torno a la gran media. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguna pregunta por ahí? Bien. Voy a borrar entonces esta celda. Voy a dejar la gran media ahí porque me molesta. Entonces, bien, eso mismo, suma de cuadrados que yo hice para los 28 valores, ahora los tengo que hacer por fuente de variabilidad. Entonces, cuando yo hablo de la fuente de variabilidad de sujetos, tengo que asignar un valor a cada sujeto, un valor. O sea, ¿cuál es la estimación de la concentración máxima en el sujeto 1? ¿Y cuál es la mejor estimación que yo puedo hacer? Puedo hacer el promedio para las dos concentraciones máximas que yo observé en el sujeto 1. La concentración máxima del test y la de la referencia. Entonces acá, que ya está hecho, es un promedio, en este caso, para el sujeto 1. ¿Sí? Este valor 8,16 es un promedio entre la concentración máxima, el logaritmo de concentración máxima 8,07, que es la concentración máxima que tuvo el sujeto 1 para la referencia, y 8,26, que es la concentración máxima que tuvo el sujeto, que tuvo el sujeto 1 para el test. Aquí está, voy Andrés, ya voy. Aquí lo que está hecho es, está hecho esto con una función que se llama promedio sí, es un promedio condicional, y esta función, siempre con una función la pueden ver también haciendo clic allí, es un rango. Esta ventanita que se abre en Excel está buena porque les muestra qué quiere decir qué les pide cada argumento, ¿no? Es otra manera de trabajar con la función de Excel. Entonces rango les dice, busca el promedio de las celdas acá, rango. Esto es el objetivo de la función. Rango, es el rango de celdas que desea evaluar. Entonces, ¿qué rango de celdas deseo evaluar? Es el rango no es el rango a promediar, sino es donde yo voy a buscar, por ejemplo, el sujeto 1, ¿sí? Es donde yo voy a buscar todos los unos que haya, para encontrar las concentraciones máximas del sujeto 1. Puede ser un poco difícil de ver esto, pero es el rango que voy a promediar es rango promedio. Celdas que se van a utilizar para buscar el promedio, ¿sí? Entonces, y el criterio es en la fila que ustedes están. Entonces acá lo que hago es promediar los valores, todos los valores, todas las filas, o sea, los valores de la fila que tengan un 1, van a ser promediados. Por eso esta función promedia esta celda y esta celda. ¿Por qué? Porque en este conjunto de celdas, que es el rango, en las dos hay un 1. ¿Sí, Andrés? Te iba a decir que la función para el resto de los valores de promedio por sujeto no funciona muy bien.
que capaz que cambiarle algo. ¿Está Sí, acá? sí. Se corre, si vos Es le que haces sí, al clic, parecer se corre la fórmula, se corre. Hay corre los que datos Ah, del cambiar. logaritmo natural de la bien. concentración máxima. A ver, creo que hay que fijar esto. Creo que hay que fijar los últimos dos, o sea, el primer rango y el último rango, y no fijar la condición para el promedio. Exacto. Ujú, sí. A ver. ¿Me escucha o no? Sí, sí. Sí. Sí, sí se escucha. Ay, creo que toqué algo. ¿Me están escuchando? Porque no lo dejé de escuchar en un momento. Sí, 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 sí. Sí, 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 Perfecto. te escucho. A ver. F4, F4. Vieron que ahí fijo. Voy a fijar los rangos y voy a liberar la celda esta. A ver ahí, por ejemplo, promedio para el sujeto 14 de su concentración máxima. Esta y esta. Ahí está bien. Bárbaro, ahí quedó bien. Entonces ahí un poco lo que hice fue corregir un poco la fórmula que teníamos. Yo los rangos los quiero dejar fijos. ¿Vieron cuando yo acá, en esta función tiene 3 argumentos que me pide? Me pide el rango en el cual yo quiero ir a buscar mi criterio. Mi criterio en este caso es, por ejemplo, el número de sujetos. O sea, voy a promediar por número de sujetos. Todas las filas que tengan un 1 van a ser promediadas en su concentración máxima. Entonces, el rango donde yo voy a buscar dónde está el valor del sujeto es el que yo pongo acá. Y ese rango lo tengo que dejar fijo. El criterio es qué voy a buscar dentro de ese rango. Y en este caso es la celda A2, que es la celda que tiene el número de sujetos. ¿Sí? Entonces, como esta celda está libre, yo al moverme, el valor de esta celda va a ir cambiando. Pero no va a cambiar ni el rango ni lo que yo voy a promediar. El rango promedio es el rango donde yo voy a realmente, o sea, los valores que realmente voy a promediar. Entonces, por ejemplo, en esta cuestión acá me busca, dentro de este rango, me busca el 1 y me hace un promedio para el valor de concentración máxima que se encuentra en la misma fila. ¿Sí? Entonces, me promedia este con este. ¿Sí? Cuando yo bajo, ahora el valor, vean lo que se mueve aquí es solo el argumento del medio. ¿Sí? Esto es un atajo, ¿tá? Es un atajo y es un poco para también mostrarles cómo funcionan las herramientas de Excel, qué herramientas tenemos a disposición como para trabajar de manera más reproducible. Si ustedes mañana cambian esto, toda la parte de la NOVA se va a seguir aplicando. ¿Ok? Pero también la pueden hacer si quieren, haciendo el promedio manual, como hice recién, para cada sujeto, y es lo mismo. Entonces yo cuando tengo un vector acá del promedio de concentración máxima para cada sujeto, puedo venir acá y sacar la suma de cuadrados. Desvía 2, de aquí, Enter, y ahí tengo la suma de cuadrados para los sujetos. ¿Sí? Y voy a hacer lo mismo para los periodos. ¿Sí? Para los periodos y para los tratamientos. ¿No? Entonces necesito acá un promedio de concentraciones máximas por periodo. Entonces acá lo que voy a de vuelta aplicar el promedio sí. Entonces lo que voy a hacer va a ser promedio sí. El rango es donde yo voy a evaluar, a ver si se cumple una determinada condición, es ese. El criterio va a ser 1, en este caso, porque yo quiero sacar el promedio, o sea, sacar todas las concentraciones que tengan periodo 1. Entonces ahí pongo un 1. Y el rango que voy a promediar es el vector de concentraciones máximas. ¿Sí? Y ahí está el promedio para el periodo 1.
Ahora lo mismo para el 2, pueden copiar la fórmula esta, ¿sí? Copiar, venir acá, pegar. Ahora, cambian ahora para 2, criterio 2, y ahí tienen el promedio de Cmax para periodo 2. Luego la suma de cuadrados para... Vean que acá, a ver, en esta suma de cuadrados, un detalle, en esta suma de cuadrados, para sujetos, yo hice 14, tengo 14 residuos que se están sumando. En la suma de cuadrados total tengo 28 residuos que se están sumando. Entonces las magnitudes ya son diferentes de por sí, porque no va a ser lo mismo sumar 14 residuos, todos positivos, que sumar 28, todos positivos. Obviamente la magnitud ahí va a estar en una distinta escala, no voy a poder comparar. Entonces a los sujetos les tengo que agregar aquí un 2, ¿sí? 2 por. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy llevando lo que sería lo que es la magnitud de esos 14 residuos, lo que estoy llevando es, lo estoy aumentando para que sea comparable con la suma de cuadrados total, que son 28 residuos. ¿Sí? Acá en periodos tengo un conjunto de 2 valores, porque tengo un promedio Cmax para el periodo 1, promedio Cmax para el periodo 2. Entonces también lo voy a tener que corregir, y lo voy a tener que corregir por 14, o sea, por n. Entonces acá voy a poner 14 por desvía 2, también se puede hacer, y selecciono este valor y este valor. Los dos los estoy seleccionando así, para hacer esa selección dejo apretado control. Cierro paréntesis, y ahí tengo la suma de cuadrados de los periodos. ¿Bien? Y hago lo mismo para el tratamiento. Vean que acá, si quieren, como ya lo tienen separado por tratamiento, pueden hacer directamente promedio acá, y aquí promedio aquí, de este conjunto, y queda pronto. ¿Sí? Y después también, aquí, con tratamientos también los vamos a tener que corregir por 14, porque son 2 valores. ¿Sí? Entonces va a ser igual que esta función. ¿Sí? Va a ser idéntica. Vamos a hacerlo de vuelta. 14 por desvía 2. Y ahí voy a tener, seleccionar las dos concentraciones más. Bien. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. ¿Alguna pregunta? No. Y Sí. a mí el promedio de la concentración máxima en los tratamientos no me da igual a usted. ¿Para cuál? Para tratamiento 1, ambos, el tratamiento 1 y el tratamiento 2. No sé si de pronto mi fórmula está mal hecha. Ajá. Sí, pues yo acá lo que hice fue, no, acá no apliqué una fórmula muy, acá lo que hice fue solo agrupar todos estos concentraciones máximas que tienen Sí, tratamiento 1, ¿no? yo no sé por qué hice como un promedio condicional, en donde el rango es el tratamiento, bueno, Ajá. el rango sí, todo el tratamiento Sí. de los 28 datos. Y después le pusiste El 1. criterio 1, bueno, cuando corresponda a 1, 2, y luego pues el logaritmo de la concentración máxima. Sí. Y La bueno, cosa ahora es que capaz que está fijate en la fórmula. A ver, igual, a ver, Andrés. sí. Yo hice lo mismo que ella, pero me da lo mismo que vos. Te da bien, está. Entonces debe ser alguna. Fíjate, Diana, debe ser alguna. Ya Capaz que de que. pronto, Sí, capaz que algún. Algún tema de cómo estás designando la celda. Pero debe ser algo sencillo. bueno, ¿Sí? bueno, perfecto. Y ahorita reviso. Bárbaro. Entonces, suma de cuadrados. Ya tengo la suma de cuadrados total y para cada fuente de variabilidad. La residual se halla simplemente haciendo, restando, o sea, la total menos la suma de estas tres. ¿Sí? Ahí tengo la suma de cuadrados residual. Entonces vamos a los grados de libertad. Grados de libertad total son n
por 2 menos 1. Los grados de libertad en general se estiman con el total de conjunto o sea, la cantidad de conjunto con la cual estoy trabajando menos la cantidad de parámetros que estoy estimando. Entonces, en este caso tengo 28 valores, porque tengo 28 concentraciones máximas y voy a estimar la media. Entonces es 28 menos 1. ¿Sí? Es 2n menos 1. Grado de libertad, 27. En el caso de los sujetos, tengo 14 concentraciones máximas, o sea que es n menos 1. ¿Sí? O sea que esto es 13. En el caso de los periodos, ¿sí, Andrés? No entendí por qué 27. Porque son 14 sujetos. ¿Y no sería 28 menos 2? ¿26? No, son 28 menos 1. Restás 1. Menos 1. Ah, está bien, bien. Resto 1 porque estoy estimando un parámetro, que es la media. Yo estimo la gran media, o sea, toda la explicación de grado de libertad en general es bastante complicada, pero la idea es que yo acá estoy trabajando para estimar medias, ¿sí? en esta suma de cuadrados total. Entonces, tengo un valor, entonces es 2n menos 1. Ahí. Siempre es menos 1, en este caso. ¿No? Entonces acá es 28 menos 1, acá es 14 menos 1. En este caso es periodos, son 2 menos 1, 1. Lo mismo para tratamientos, 2 menos 1. La varianza residual es 27 menos 15. ¿Sí? Es como la suma de cuadrados yo la obtengo con la resta, haciendo esta resta de la suma de sujetos, periodos, tratamientos al total, lo mismo con los grados de libertad. Eso siempre me queda n menos 2, o sea 12. Acuérdense que el n es 14. ¿Sí? N es 14 porque son 14 sujetos. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Esto siempre es n menos 2. Y mi n es 14. Entonces ahora voy a estimar las varianzas. Para estimar las varianzas, pueden hacer el cociente de suma de cuadrados sobre grados de libertad. ¿Ok? Y ahí tienen las varianzas. Entonces yo aquí ya tengo mi varianza residual. ¿Está bien? Entonces aquí ya llegamos al valor. Acá. Ya llegamos al valor. Vamos a poner un verde. Llegamos al valor que yo estaba buscando, ¿sí? Que es la varianza residual para estimar el cociente T sobre referencia. ¿Bien? Con esto ya puedo construir el cociente T referencia. Y acá entonces vamos a aplicar la fórmula que tenemos allí. A ver, ¿cuál es el estimador puntual para... Aquí lo vamos a separar. Vamos a poner TR y vamos a hacer el TR 90%. A ver. Entonces, para Cmax, ¿cuál es el TR? Es el cociente de medias geométricas. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden, por ejemplo, hacer media geométrica. Media geométrica es una función del test, que acuérdense que es el tratamiento 2. No vamos a hacerlo así. Porque estos son los logaritmos. Si yo hiciera las medias geométricas, tendría que trabajar con los valores en escala natural. Entonces acá lo que pueden hacer es E a la logaritmo, promedio de los valores de test sobre promedio de los valores referencia. Puedo hacerlo así porque ya están en escala de logaritmo. Y me da mal. Era una posibilidad. Ya cuando lo estaba haciendo, estaba preparado para que me dé mal. A ver.
Vamos de vuelta. ¿Por qué me está dando mal ahí? Me da mal porque claramente el cociente de test referencia no da 2,6. ¿Sí? A ver. Yo hago el promedio. Está bien, lo que tengo que hacer es tengo que hacer el cociente de medias geométricas. Entonces tengo que elevar, o sea, el promedio de test sobre E a la promedio de referencia. Ahí está, ¿eh? Ahí va. ¿Se dan cuenta del error que hice al principio? O sea, lo que hay que... Yo estoy trabajando en escala logarítmica. Tengo que antitransformar cada promedio y después hacer el cociente. Yo lo que hice fue hacer el cociente manteniendo la escala logarítmica y después transformé aplicando la función exponencial. Lo que hay que hacer es transformar para cada promedio. ¿Lo vieron eso? ¿Se entiende? Eso es una común una equivocación bastante frecuente. O sea, que cada vez que se hace es como un poco confuso. Pero está. ¿Se entendió cómo es? Para sacar para sacar la media geométrica yo podría venir aquí, ¿sí? Y aplicar la media geométrica para este conjunto de datos, los datos crudos. ¿Sí? Los datos en escala natural. Hago la media geométrica sobre estos datos, que es la raíz enésima de la productoria de estos, y luego hago el cociente de medias geométricas para el test y para la referencia. ¿Ah? Si yo estoy en escala logarítmica, cuando hago el promedio de logaritmos, si yo elevo, o sea, si yo aplico la función exponencial a ese promedio de logaritmos, obtengo la media geométrica. Pero lo que tengo que hacer es hacer la función exponencial y el promedio para cada formulación por separado. ¿Está bien? Ese es el estimador puntual, 0,89. ¿Qué les parece? ¿Cómo da ese estimador puntual? ¿Da bien? ¿Da mal? ¿Qué perspectivas tiene esto? Probablemente se vaya de especificaciones tipo en el lado menor, o sea, de 0,8. Bien. Probablemente. Lo que tiene que pasar es que la varianza residual sea muy pequeña, bastante baja, para poder, para que ese intervalo no se vaya, para que el intervalo de confianza no se vaya o sea, no quede por debajo del límite inferior de 0,8. ¿Está bien? Ok. O sea, ya 0,89 es un valor que, bueno, me pone en una situación un poco ahí, al borde. ¿Sí? Algo que pueden hacer para la varianza residual, porque a veces es difícil dimensionar si la varianza residual es alta o baja, solo viendo el valor. ¿Ah? Entonces, lo que vamos a hacer acá es aplicar, por ejemplo, calcular el coeficiente de variación. ¿Sí? El coeficiente de variación me da una idea porque, bueno, es como más interpretable. ¿Tá? Es un porcentaje y yo un poco ya lo puedo comparar con experiencias previas. ¿Sí? El coeficiente de variación se halla como 100 por E a la E a la varianza menos 1, ¿verdad? No, perdón. Es la raíz. Estaba tratando de acordar. Raíz. Te pasé la fórmula o cosa por Bueno, chat. pero a ver si me la puedo acordar de memoria. Es la raíz de E a la varianza menos 1. ¿Sí? Por 100. Para hacer el... ¿Está bien, Andrés? A ver, tengo dos chats. Ahí va. Creo que falta elevarlo al cuadrado, ¿no?
la varianza residual. No, O porque ya ya es la es el varianza. cuadro. Ah, Ya está es la perfecto. varianza. Es E Está, a la está. varianza menos 1. Bien. 27%. 27% es una variabilidad alta. ¿Ah? Para que tengan una idea, hay regulaciones que permiten una expansión de la especificación de intervalo de confianza si el coeficiente de variabilidad para Cmax es mayor al 30%. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo que les quiero transmitir es que un coeficiente de variación mayor al 30% ya se considera de alta variabilidad. ¿Está bien? Entonces va a ser muy probable que el intervalo no quede comprendido, que no quede dentro de especificación. ¿Ah? 27% entonces. Entonces vamos a construir el intervalo de confianza, que es... otra cosa que podemos agregar acá es la función t, el t de student. Lo voy a poner en esta celda. Lo podemos sacar con la distribución inversa. No, distribución t. Distribución t. Vieron que yo voy escribiendo o sea, nunca me acuerdo de las fórmulas de memoria. Las voy escribiendo y veo que me va apareciendo. Distribución t inversa. Y ahí vamos a hacer probabilidad 0,1, perdón, grados de libertad 12. ¿Sí? Los grados de libertad de la varianza residual. Eso es lo mismo que ir a una tabla de t de student y buscar el valor. ¿Tá? Excel me lo da, lo puedo llamar a Excel y me lo da. Son las 10. Vamos a tratar de cerrar un poco esto de la ANOVA y llegamos hasta ahí. ¿Tá? Y después continuamos. Pero bueno, vamos a extendernos un poquito más. T de student entonces 1,78. Entonces ahora puedo ir a hacer el intervalo de confianza. Entonces, tengo que poner la función del intervalo, que es E, es el logaritmo del cociente de medias, ¿sí? Voy a estar jugando de memoria acá, así que obviamente me puedo olvidar de algo. Voy a poner límite inferior, ahora vemos si me olvidé de algo, a ver cómo quedó. Menos el T de student por la varianza residual, por la raíz de la varianza residual sobre n, a ver, sobre 14. Lo que no me estoy acordando es si entra dentro de la raíz eso, pero no. Ahora vamos a ver la fórmula. La varianza. Perdón, ahí va. Por la raíz de 0,5 por la varianza residual. Bien. La raíz de 0,5 por la varianza residual sobre 14. Ahí va. ¿Sí? Andrés, ¿en qué le erré? Consulta, no. Es para consultar de por qué dividís entre 14. Porque... no, tenés razón, a ver. Es 1 sobre 14, porque es 1 sobre el n que tenga test referencia, más 1 sobre el n que tenga referencia test. En este caso, esa suma es, a ver. Es 2 sobre 14, o un séptimo. Claramente. Me faltó el 2. Por eso no estaba poniendo el 0,5, porque cuando las secuencias son compensadas, te queda 2 sobre 14. Entonces, podrían poner 14 y sacar este 0,5. Por eso no estaba poniendo el 0,5. Vamos a hacerla bien para que quede.
1 sobre 7, ¿está bien? Más Sí. 1 sobre 7. No, pero ahí te va a quedar mal, ¿no? Bueno. Yo tengo 14 sujetos. ¿Cuántos sujetos tengo que estén recibiendo la secuencia test sobre referencia test? Hay que contarlos porque en este estudio hubo alguna deserción, entonces capaz que las secuencias pueden no estar compensadas. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Está bien? Yo estaba interpretando mal. Es Tenés razón. un séptimo más un séptimo. ¿Está? Acá me faltó un por. Entonces ahí dejo el 0,5 y ahí hago un séptimo más un séptimo. ¿Por qué hago esta? Porque si las secuencias son compensadas, pueden hacer 1 sobre el n. ¿Tá? Pero en este caso las secuencias quedan compensadas. ¿Qué quiere decir que quedan compensadas? Que hay la misma cantidad de RT que TR. Sujetos que recibieron referencia primero que sujetos que recibieron primero el test. Pero si fueran descompensadas, esto nos corrige el intervalo de confianza. Ahí me faltó algún paréntesis. Ahí va, ahora me gusta más. Ese es el valor. ¿Ah? Con esta variabilidad y este estimador puntual, ese es el valor que queda. ¿Sí? Entonces el intervalo de confianza por debajo, para el cociente de referencia, ya ven que queda por debajo de 0,8. O sea que no cumple la especificación. Vamos a hacer el límite superior. Voy a copiar todo. Tengo acá, copio, y acá pongo un más. ¿Sí? Entonces, es lo mismo, pero sumando. ¿Sí? Y ahí tengo el intervalo de confianza para Cmax. Bien. 0,7 a 1,08. Ya al obtener este intervalo de confianza, no puedo concluir bioequivalencia. Estoy ante un ensayo que es no concluyente. ¿Sí? Para concluir, ¿qué podría haber hecho? Entonces, vamos a hacer algunas preguntitas para ver si estamos. ¿Qué podría haber hecho si ustedes realizaran este ensayo de nuevo? ¿Qué harían para intentar concluir bioequivalencia? Sobre el diseño experimental. ¿Alguna idea? Una cosita se puede hacer nomás. ¿Qué se les ocurre? O sea, lo que tengo que hacer es, para la diferencia que hay entre tres referencias, o sea, claramente, vamos a sacar los promedios acá, a ver. A ver. Acá están los dos tratamientos, ¿sí? Si yo elevo acá. La referencia tiene una concentración máxima promedio de media geométrica de 4150, estos son nanogramos por mililitro. Mientras que el test 3700. O sea, claramente hay una diferencia entre los productos que estoy evaluando. ¿Sí? Ahora, el ensayo que yo realicé fue no concluyente porque no pudo demostrar que esa diferencia es menor estadísticamente, queda dentro del intervalo de confianza de especificación. O sea, queda dentro del intervalo de especificación, perdón. O sea, no pude demostrar que la diferencia es menor al 20% con determinada probabilidad. ¿Cómo se les ocurre que podía haber hecho, aún con los mismos? Si yo voy a trabajar, entonces le devuelvo este valor al patrocinador, le digo, mira, no pudimos demostrar equivalencia. ¿Qué hacemos? Cambiamos la formulación, esa es una de las vías. La otra vía es hacer de nuevo un ensayo. Yo podría hacer de nuevo un ensayo reclutando más voluntarios.
¿sí? Yo podría hacer un ensayo reclutando determinada cantidad de voluntarios para que este intervalo quede comprendido dentro de la especificación. Haciendo una cuenta bastante sencilla acá con los datos con los datos que podemos tener aquí, no sé, podríamos ver a cuánto tendríamos que aumentar el número de voluntarios, ¿ah?, para concluir la equivalencia. Imagínense que si yo aumento al doble, o sea que si en vez de 14 utilizo 28 sujetos, si todos los valores se dan igual, o sea, asumiendo que voy a tener el mismo cociente de medias y la misma varianza, tampoco podría concluir. Tendría que, quizás, a ver, vamos a hacerlo con 40 sujetos. 20 y 20. Ahí estoy en el borde. ¿Sí? Entonces, esas son algunas cosas, datos que surgen de este cálculo. ¿Sí? Concentración máxima del intervalo de confianza. La única manera es, si yo no quiero cambiar las formulaciones, es aumentar el tamaño de muestra. Entonces yo, en vez de haber hecho un estudio con 14, tendría que haber hecho un estudio con 40 sujetos, asumiendo que las medias iban a ser las mismas y la varianza es la varianza que tiene este producto, este principio activo. Tendría que haberlo hecho con 40 para poder concluir la equivalencia. ¿Sí, Andrés? Y una consulta, ¿cuál es el límite de sujetos que podés hacer? No hay. No hay. No, eso queda a evaluación del comité de ética que evalúa el diseño experimental. Si vos justificás que necesitas 40 sujetos para poder concluir, ¿sí? Entonces el comité de ética, o sea, el comité de ética lo que va a evaluar es si los argumentos que vos planteás son aceptables para tener una muestra de 40 sujetos, pero para que tengas una idea, hay estudios con 78 sujetos, 90 sujetos. Ok. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Esta varianza residual, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a terminar la clase, completando la ANOVA para CMAX, y la clase que viene seguimos un poquito más con alguna cosita de área bajo la curva. ¿Ah? Y comparamos o sea, ustedes apliquen lo que aplicamos hoy sobre áreas bajo la curva, y allí vamos a seguir avanzando y haciendo una comparación entre concentración máxima y área bajo la curva. Entonces, para terminar con el ANOVA, ahora, o sea, yo aquí ya concluí, ¿sí? O sea, ya llegué a evaluar mi endpoint de concentración máxima. Pero el ANOVA me puede dar otra información. Acuérdense que yo acá puedo evaluar si la variabilidad en cada una de las fuentes de contribución fue significativa. Y para eso, lo que hago es hacer el cociente de varianzas, ¿sí? Yo lo que comparo es, o sea, lo que dice ANOVA es que si los sujetos son diferentes entre sí, entonces la variabilidad que aportan al parámetro concentración máxima es significativamente mayor que la variabilidad residual. Si todos los sujetos fueran iguales, para concentración máxima, la suma de cuadrados sería muy chica, porque todos estarían muy pegados al promedio. La varianza sería muy chica. Por lo tanto, sería comparable a la varianza residual. ¿Sí? O sea, la varianza residual sería más grande incluso. ¿Ah? Como los sujetos son diferentes entre sí, este valor de varianza aumenta, porque aumenta la dispersión en torno a la media. Entonces yo lo que comparo es, lo que compara la ANOVA es, si los sujetos realmente son diferentes entre sí, la varianza estimada con la media cuadrática tiene que ser significativamente mayor que la varianza residual. O sea que la varianza que yo no puedo asignar a ninguna fuente de contribución. Entonces, el estadístico que se utiliza para comparar varianzas es estadístico de Fisher, es el test de Fisher,
lo primero que se hace es hacer el cociente entre la varianza mayor y la menor. En este caso la de sus sujetos es mayor a la residual, hago el cociente. Y también voy a hacer el cociente para el resto de las fuentes. 0,01. Fíjense acá. La varianza residual es mayor a la varianza de periodos. Por lo tanto, obviamente, periodos no van a tener una contribución importante. ¿Sí? Siempre la varianza mayor se pone en el numerador. Y aquí, para tratamientos. Tratamientos es una varianza un poco mayor, ya que realmente hay una variabilidad. O sea, hay una diferencia entre los tratamientos. El F tabulado acá, a ver, si pongo el F tabulado, lo que hago, para terminar el test de Fisher, lo que tienen que poner en esta tabla, F tabulado, es buscar la distribución, lo mismo que hicimos hoy, pero para F. Distribución F inversa, les devuelvo con determinada probabilidad, que esa probabilidad es el logotipo alfa, 0,05, porque acá estamos comparando varianzas, no, olvídense de lo que hacemos para el intervalo de confianza, estamos comparando varianzas y esa comparación se hace con un alfa de 0,5. Grado de libertad del numerador, grado de libertad 1, grado de libertad 2 es del denominador. ¿Sí? Entonces, lo que hago para terminar el test de Fisher es, voy a borrar esto, es si este valor, el valor de F, que surgió de hacer el cociente de la varianza, es mayor al F tabulado, entonces las diferencias son significativas. ¿Sí? Entonces acá yo pondría un S. Acá voy a poner un NS, o sea, las diferencias no son significativas. ¿Entendieron eso? O sea, si el cociente de la varianza sujeto sobre la varianza residual es mayor al F tabulado, entonces, ¿qué quiere decir? Que la varianza de sujetos es significativamente mayor a la varianza residual. Por lo tanto, puedo concluir que hay una diferencia significativa entre estas varianzas y que, por lo tanto, los sujetos aportan variabilidad de manera significativa porque son diferentes entre sí. Este análisis, comparando con el F tabulado, me está llevando a que no son diferentes entre sí, a que los sujetos no aportan una variabilidad significativa. Voy a hacer lo mismo acá. Tengo que corregir los grados de libertad. Vean que ninguna de las fuentes me queda de contribución significativa. ¿Sí? Esto en principio no es malo, o sea, es lo que uno espera principalmente para periodos, para tratamientos. El tema es que la variabilidad aquí es muy grande. Es un poco lo que yo les mostraba en la clase anterior. No lo voy a hacer ahora, pero si la variabilidad residual ya es grande, que es el caso porque el coeficiente de variación es alto, entonces la variabilidad de sujetos tendría que ser mucho más grande para ser significativa. Entonces, no encontrar, o sea, que a esto no me haya dado no significativo, en este estudio no quiere decir necesariamente que los sujetos no sean diferentes entre sí. Lo que quiere decir es que yo no tuve la potencia estadística para observar diferencias entre los sujetos. ¿Está bien? Esas son cosas estadísticas que a veces que está bueno puntualizar porque son interesantes. O sea, la varianza residual acá me quedó muy grande y me tapa las diferencias entre los sujetos. ¿Por qué digo me tapa? Porque es totalmente esperable que sujetos tengan distintas concentraciones máximas. O sea que si esto me da significativo, yo acá no me voy a sorprender. Es lo que todos esperamos, que la contribución sujetos sea significativa. Pero si los periodos me dan significativos, ahí ya cambia el panorama, porque lo que me está queriendo decir es que el periodo 1 no fue igual al periodo 2, y ahí es una alarma para lo que, es para lo que fue el diseño experimental, el protocolo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta de eso? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. Es que no me quedó muy claro la conclusión
conclusión respecto a los tratamientos del F tabulado con respecto al calculado, que son los... Acá es el en el F tratamiento. para tratamiento acá. Sí, para ese. El F calculado es 1,18, es el cociente, ¿sí? Y el F tabulado es 4,74. Para yo decir que los tratamientos tienen diferencias significativas, este F, el F calculado, tiene que ser mayor al tabulado. Y claramente es menor. 1,18 y el F tabulado es 4,74. Ah, ok. Ya. ¿Sí? O sea, el F tabulado es el F crítico, que es, si el cociente de varianzas me queda por encima de ese F crítico, yo voy a concluir que las varianzas son significativamente diferentes y por lo tanto la fuente de variabilidad es una fuente importante de variabilidad, o sea, es significativa, y por lo tanto los tratamientos serían distintos entre sí. Aquí no puedo asumir eso, no puedo concluir eso, principalmente, pero no quiere decir que los tratamientos no sean diferentes. Eso en estadística es fundamental, y en lo que es las conclusiones de los ensayos clínicos. Yo aquí no puedo concluir que los tratamientos no son diferentes al hacer esta evaluación. Lo que pasó es que no tuve la potencia estadística necesaria con el diseño experimental que llevé adelante para encontrar diferencias entre los tratamientos. Porque si vemos el cociente de medias, me queda 0,89. O sea que si yo aumentara el número de sujetos y pudiese controlar la varianza residual, probablemente esta diferencia se vuelva significativa. ¿Sí? Sí. Entonces, bien, vamos a cerrar acá. Si alguien tiene alguna otra duda. Sí, yo tengo otra duda, qué pena, es que el internet me ha fallado un poco y creo que en una conclusión no me quedó muy clara. Cuando nosotros hallamos los intervalos de confianza, ¿sí me están escuchando? Sí. Sí, sí. Sí, los intervalos de confianza que dividimos 1 sobre 7, realmente no me quedó muy claro y me pongo a pensar qué tal de que de pronto uno de los sujetos ya no continúe con el estudio, entonces esa proporción no sería, digamos, 1 sobre 7, sino 1 sobre 5. Claro. Entonces, no me quedó como muy claro realmente como esa proporción. Aquí lo que hay que sumar es 1 sobre... ¿Qué pasa? Si las secuencias se desbalancean, o sea, si no tengo el mismo número de secuencias referencia test que secuencias test referencia, eso yo lo tengo que incorporar a mi tratamiento estadístico. Me tiene que agregar variabilidad. ¿Ah? Entonces, de la manera de la cual se incluye para considerarlo en el intervalo de confianza es esta. Yo hago 1 sobre el número de secuencias referencia test más 1 sobre el número de secuencias test referencia. ¿Ah? Este número podría ser diferente, ¿sí? O sea, si yo tengo un sujeto, en este caso tengo 7 y 7, pero si uno de los que recibió referencia test abandona el estudio y yo no tengo sus datos, voy a terminar un estudio con sujetos impares. Entonces, en este caso va a ser 1 sobre 6 más 1 sobre 7. Ah, ok. Perfecto. ¿Sí? Es solo para considerar que las secuencias quedaron desbalanceadas. Andrés, ¿tenías una pregunta que levantaste la mano? Sí. ¿Qué quiere decir si los sujetos, o sea, el F de los sujetos da mayor que el tabulado? Si el F de sujetos da mayor, yo acá pondría una S, o sea, concluiría que la varianza de los sujetos es significativamente mayor a la varianza residual. Si eso pasa, es porque si los sujetos aportan una varianza significativamente mayor a la residual, es porque los sujetos son distintos entre sí. Eso es totalmente esperable. O sea, la mayoría de los estudios de equivalencia, el ANOVA termina con un S acá. O sea, la variabilidad del sujeto es significativa. Bien. Porque yo espero que los sujetos sean distintos entre sí. Por eso, Ok.
Por eso a cada sujeto le administro test y le administro referencia, para que cada sujeto sea su propio control. ¿Ah? Ujú. Lo que me tiene que más llamar la atención es que no sea significativa, como es lo que pasa en este caso. Si no es significativa, lo que tengo que sospechar es que no es porque los sujetos no sean diferentes, no es porque justo recluté a sujetos que son iguales y me dan la misma concentración máxima. No, lo que tengo que sospechar es que la variabilidad residual me quedó más grande de lo que yo pensaba, ¿sí? Y por lo tanto, cuando voy a comparar la varianza de sujetos versus la residual, no encuentro diferencias significativas, pero no porque la varianza de sujetos sea chica, sino porque la varianza residual es grande. Mm, Es lo mismo que me dice este coeficiente de variación, que me da un 28% casi, que es Bien, una variabilidad grande. ¿De acuerdo? bien, 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 perfecto, gracias. Bien. ¿El resto cómo estamos? ¿Bien? Yo tengo una duda. Sí. ¿Por qué la media geométrica cuando haces ahí test sobre referencia, la haces así? Porque ahí no estarías haciendo un promedio común y corriente en vez de la media geométrica. ¿Acá? Sí, con lo de exponencial, promedio. Sí, pero acordate que estoy haciendo un promedio del logaritmo de las distintas concentraciones máximas. Ah, O sea, primero las transformé en la escala de logaritmo. O sea, cada uno de estos es el logaritmo de Cmax. Hice el promedio de los logaritmos y después le apliqué la función exponencial. O sea, lo antitransformé a la escala natural. Esto es lo mismo que hacer una media geométrica. está. Pero Era eso. le aplico exponencial porque son los logaritmos de las concentraciones máximas y no son los valores en escala natural. Sí. Ah, pero si lo estuvieras normal, tenés que poner media geométrica y Media tal. geométrica, exacto, Ah, exacto. dale, Sí, gracias. de nada. Bueno, el viernes seguimos un poco más con esto. Si pueden, intenten hacer lo mismo que hicimos acá para AUC. ¿Sí? Yo les voy a pasar este mismo Excel sobre el cual trabajamos hoy. Se los voy a pasar para que trabajen sobre el área bajo la curva. ¿Está bien? Otra pregunta. Sí. En las hojas anteriores, cuando te dice la AUC de 0 a T, ¿cuál es T? Está, eso lo vamos a ver la clase que viene. Ah, ¿Sí? bien. Por ahora, de acá hasta el viernes, trabajen en esta hoja, en la de la NOVA, que ya tienen las áreas bajo la curva para trabajar. Ah, ¿Sí? La clase que viene vamos a ver de dónde salen estas áreas bajo la curva y cuál es la diferencia entre ellas. ujú. ¿Bien? Bueno, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos el viernes. Gracias a vos. Creo que Chau, este chau. video quedó Gracias, nos grabado. vemos. Gracias. Gracias. Estuve mirando que este video queda grabado, así que les espero poder subir y que por lo menos tengamos para los que no pudieron ver. Bueno, Perfecto. hasta el viernes. Hasta el Chao. viernes. Chao, Chao. chao. Hasta luego. Chau.